Bienvenidos a una nueva entrevista en este canal de Legado NBA. El día de hoy tenemos más bien a Sebastián Martínez Christensen, que me doy la oportunidad de presentarte rápidamente. Casi 20 años trabajando en ESPN, has tenido la oportunidad de cubrir en primera fila la NBA por un tiempo y vivir la experiencia de ya varias finales de la NBA y fines de semana All-Star. Columnista, reportero de cancha, analista, comentarista de color. Y según leí, gran apasionado del trabajo en radio, además de un gran tenista. Sebastián, gracias por regalarme este tiempo para platicar. ¿Cómo andamos, Mario? Un abrazo grande. Gracias por la invitación. Siempre lindo charlar un rato acerca de esta profesión que tanto nos apasiona y que tenemos la fortuna de poder ejercer hace ya bastante tiempo. De acuerdo. Me gustaría empezar, primero que nada, con una oportunidad única que te tocó vivir hace ya unos meses en la burbuja en Orlando. Estuviste alrededor de un mes ahí, te tocó vivir de primera mano el triunfo de los Lakers y todo lo que se vivió ahí. ¿Cómo fue la experiencia para ti? La verdad es que fue única. Fue una mezcla de emociones, si te soy sincero. De principio a fin, yo tengo 3 hijas. Y bueno, hay que recordar que obviamente esta pandemia de alguna manera empezó a afectar los Estados Unidos alrededor del mes de marzo. Y cuando se posterga la temporada, no sabíamos si se cancelaba, se reanuda la burbuja, me contactan en primera instancia y me dicen, bueno, quizás vamos a necesitar que vayas a la burbuja. Lo primero que hago es charlarlo con mi familia, porque había cierto temor, incertidumbre, y bueno, después de hablar con mi esposa, llegamos a la conclusión de que fuera de casa, y viendo la seriedad con la cual la NBA, la empresa se estaban tomando las cosas, era el segundo mejor lugar quizás para estar, que no sea tu casa el lugar más seguro. De acuerdo. Así que bueno, emprendimos esa aventura, que estuvo muy linda. Al principio me acuerdo que llegué y bueno, obviamente tuve que estar en cuarentena. No tanto porque manejé de aquí a Orlando, yo vivo en Miami, tengo unas 3 horas y media aproximadamente. Entonces es diferente, tenías 7 días de cuarentena si viajabas en avión comercial y solo 48 horas si viajabas en auto. 48 horas y después ya empezaron los testeos, obviamente tenías que hacerte todos los chequeos y me tenía que hacer un examen diario, era parte de la rutina, te despertabas, me acuerdo que eran como 5 o 6 mesas, porque tenía una especie de laboratorio ya para nosotros, en el hotel eran muy pocos, entonces eran 5 o 6 mesas, te registrabas y después te ibas. Entonces había unas enfermeras que tenían una mano más pesada, digámoslo de esa manera. Entonces siempre ya las reconocías y las tratabas de evitar, porque la verdad que te hacía una caricia al alma, te llegaba el hisopo como te metía en la nariz, no era el más agradable. Pero bueno, a partir de ahí empezaba el día. Sí, éramos muy pocos. Me tocó pasar mi cumpleaños 40 en la burbuja, que fue inusual también. No teníamos mucho contacto, era de hotel a la cancha, de la cancha al hotel. Algo extraño y hasta anticlimático vivir unas finales sin público, una entrega de premios sin nadie haciendo ruido, más que las distintas gerencias que estaban ahí abajo nuestro. Así que sí fue algo inusual, pero a la vez memorable, afortunado de haber podido estar allí. Sí llega con sus sacrificios, pero bueno, una experiencia que siempre le voy a poder contar a mis hijas y siempre tenerla conmigo, ¿no? De lujo. Me gustaría saber cómo fue el trato con los jugadores. Digo, para todas las personas que ven este video y no saben, Sebastián tiene un excelente dominio tanto del inglés como del español y lo pueden escuchar en ESPN Deportes. ¿Cómo fue ese trato con los jugadores, el estar uno a uno y tener ese acceso tan cercano a los equipos? Sí, igual para nosotros en la burbuja, ¿no? Fue distinto este año. Generalmente en las finales, yo tengo la fortuna de haber cubierto todas las finales desde el 2009. Eh, y la NBA es muy buena con nosotros. Tenemos suerte, obviamente, de tener derechos en Estados Unidos, en Latinoamérica, entonces nos dan acceso a los jugadores y tenemos muchas buenas entrevistas por lo general, que tenemos la oportunidad de hacer uno a uno en lugar de los hechos, pero esta vez fue distinto. Porque obviamente todas las precauciones que estaban tomando, no podía acercarte a tanto a los jugadores, entonces las entrevistas que nos daban incluso estando allí eran vía Zoom. No los teníamos mano a mano. Los jugadores estaban en un hotel específico, yo estaba en otro hotel donde estaba, por ejemplo, Pat Riley y el resto de la gerencia del Miami Heat, pero era distinto. Entonces, las entrevistas los veíamos y después a la distancia y después nos volvíamos a hotel para hacer la entrevista vía Zoom.
Era una burbuja genuinamente que estaba herméticamente cerrada, y obviamente hicieron un trabajo increíble. Yo no pensé que sería posible en un momento dado. Hasta el final, ¿viste? Cuando me tocaba ir a la burbuja, no sabía si me iba a terminar yendo o no, porque si daba un test positivo, se paraba todo de vuelta, qué pasaba, era como una prueba en ese entonces. Y por suerte la temporada se pudo terminar, pero en este caso particular sí tuvimos menos acceso. El acceso que tuvimos fue vía Zoom, que no es lo mismo. De hecho, ahora, en estas semanas también, haciendo algunas entrevistas, también son vía Zoom. Pero bueno, es la nueva realidad. Esperemos que pase pronto, que sea la última temporada que la podamos vivir así atípica y que podamos volver a estar en las canchas. Mencionabas ahorita, digo, qué experiencia poder estar ahí cerca de un equipo que llegó tan lejos y bueno, de la gerencia que llegó tan lejos en la burbuja. En cuanto al nivel del básquetbol que viste, porque he escuchado mucho podcast, he leído mucho artículo que dice que en específico y por las situaciones y circunstancias que se vivieron ahí, el nivel del baloncesto fue mucho más alto o más alto que de lo que se vive normalmente. Sí, yo estoy de acuerdo en que el nivel fue altísimo. Fue una postemporada fantástica que a mí me sorprendió. Uno se preguntaba, muchos arrancamos este proceso diciendo, bueno, el campeón con asterisco. A la burbuja, no hay nadie, los primeros preclasificados, a la postre los Lakers terminaron siendo campeones, pero corren con desventaja, no gozan de la ventaja de la localía que se ganaron en temporada regular. Hay un asterisco. Y yo alegaba que iba a ser al revés, todo lo contrario, mucho más difícil, porque tenías que generar tu propia motivación. No es fácil estar lejos de tus seres queridos, te pega. Más para estos superatletas que tienen rutinas básicas. LeBron tiene un ejército de personas a su alrededor que no tenía aquí, sea su preparador físico, su nutricionista, todo. Son animales de rutina. Entonces, que te saquen de tu burbuja, te metan en otra burbuja que no es la habitual para vos, creo que aquellos equipos que iban a ser fuertes mentalmente iban a sacar diferencias. Y sí, fue un básquetbol extraordinario, a excepción, te diría yo, del juego 7, Nuggets Clippers, que fue un pobre partido que nos dejó a los pocos que estábamos ahí con la boca abierta porque veíamos la incapacidad de reacción del conjunto de los Clippers, que seguía lanzando desde el perímetro sin atacar la canasta, que no mostraba ningún tipo de espíritu. La energía que se vivió en esa burbuja y el baloncesto que se jugó era espectacular. Y tenía la particularidad que las bancas estaban súper ruidosas porque eran ellos, ¿no? Cada canasta la celebraban ellos. La de los Lakers era la más ruidosa de todas, de hecho, eh, y le tuvieron que llamar la atención en un par de ocasiones porque por momentos se pasaban de la línea. Sí, ¿y cómo fue, digo, específicamente hablas de esa serie entre Clippers y Nuggets, cómo fue ver ese regreso de los Nuggets, de estar dos veces además 3-1 abajo, primero contra el Jazz en una serie que creo que va a quedar en la mente de aquellos que vimos esa postemporada de la NBA por muchísimo tiempo, por ese duelo entre Murray y Mitchell, y luego ese regreso ante los Clippers cuando muchos ya los daban por muertos, ¿no? Es obviamente el único equipo en la historia en hacerlo, entonces ya a partir de allí, cuando regresás dos veces consecutivas de 1-3, habla a las claras de que sos un equipo con carácter. Y creo que esas dos series lo que hicieron fue cambiar la percepción que teníamos nosotros y el resto de los equipos de los Nuggets. No, es un equipo joven, es un equipo suave, no defienden, tienen talento, Jokic es un gran jugador, Murray, que ahí va. Murray dio un salto al estrellato impresionante en esta postemporada, siguiendo con su desarrollo, honestamente, contra todo pronóstico, porque el salto de calidad que dio en estos playoffs fue impresionante. Siempre ha tenido las aptitudes, pero que puedas tener una postemporada semejante, vos mencionabas el duelo con Donovan Mitchell y ante el Utah Jazz fue fenomenal. Y Jokic, que ya lo vemos incluso en este comienzo de temporada, mostrándose como el mejor hombre grande tal vez a la hora de pasar la naranja en toda la historia. Mirá lo que estoy diciendo, en toda la historia un jugadorazo que lo hace sentir, todo lo hace lucir tan simple. Eh, pero creo que desde el punto de vista del carácter, fueron que los Nuggets, que eran considerados un equipo, sí, te pueden anotar puntos, pero ¿cómo te van a defender? Este año sufrieron la salida de Jeremy Grant y obviamente eso les va a costar porque fue uno de sus mejores jugadores el año pasado, específicamente en la burbuja, pero creo que para los Nuggets fue como una carta de presentación, como decir, dejen de menospreciarnos porque tenemos talento, pero además de talento también tenemos carácter y temple, y creo que lo sacaron a relucir en la postemporada pasada, se ganaron el respeto de todos. Quiero transicionar, aunque dijiste algo muy interesante ahí, el jugador o el poste más
talentoso al momento de pasar la naranja. Me está tocando ahorita justamente leer sobre los Trail Blazers, donde figuraba Bill Walton justo el después en el libro. Ay, no, si no me falla, el título es Breaks of the Game. Muy interesante. Lo pondrías hasta por encima de aquel gigantesco Bill Walton que hoy todavía lo escuchamos en las transmisiones de varios partidos colegiales y que sigue siendo esa leyenda al escucharlo, ¿no? Bueno, obviamente él va al ritmo de su propio tambor, digámoslo de esa manera, Bill Walton. Totalmente, Eh, totalmente. pero Portland ha tenido incluso un par. Arvidas Sabonis era un pasador extraordinario. Pasa que lo vimos llegar más de grande a la NBA, pero sí, yo sostengo lo dicho. Creo que igual hay que esperar, obviamente no me gusta comparar jugadores que completaron su carrera a jugadores que están recién en el pico de la carrera y que le falta muchísimo, pero si él sostiene el ritmo, o sea, piensen que ningún centro en la historia lideró la liga en asistencias, ninguno. Will Chamberlain creo que estuvo en un par de ocasiones, promedió una vez más de 8 y una vez más de 7. Pero está promediando dobles dígitos en asistencia. En esta NBA moderna, donde los centros necesitas hombres grandes con rango, él es básicamente un centro armador, baja la bola en muchísimas posesiones para el conjunto de Denver. Y sí, creo que no me quedo corto a la hora de decir que quizás es el mejor pasador de la historia. No siento que estoy menospreciando a nadie del pasado, simplemente es una cuestión de enaltecer lo que está haciendo Jokic, que quizás no recibe la atención que merece. De acuerdo, y creo que ahí compartes opinión con Tim Duncan, quien hace poco tuvo una entrevista ahí en The Ringer, que justamente decía que Nikola Jokic era su jugador favorito de ver y uno de los centros más talentosos. Quiero transicionar ahora a la realidad que se vive en la NBA con toda esta situación del coronavirus, del aplazamiento de partidos. ¿Cómo ves el resto de esta temporada 2020-21? Esta semana han habido más cancelaciones que ninguna otra desde que arrancó. Bueno, no llevamos muchas semanas, ¿no? Pero ahí ya se empiezan a ver los efectos y salió pues la administración de la NBA y la gerencia de la liga a decir que se van a ajustar los protocolos, que va a tener que ser ya más cuidadoso tanto los equipos como los jugadores, entrenadores y demás. ¿Cómo ves el resto de la temporada concluyendo? ¿Crees que se pueda llegar a un final de temporada? Yo digo que sí, porque si el año pasado se pudo, creo que este año también se va a poder. Eh, Ahora, no hay dudas de que hay muchas razones por las cuales preocuparse. Ahora no estás en una burbuja, estás en ciudades viajando, subiéndote aviones. Incluso hace poquito escuchaba a Duncan Robinson aquí de Miami que tuvo que postergar un partido ante Boston por no llegar a los 8 jugadores, ya tuvo 8 en el partido anterior, va a tener 8 nuevamente esta noche. Eh, Él decía, nosotros cumplimos con todos los protocolos siempre, estamos con las máscaras puestas, pero me parece que no todos están haciendo lo mismo. Le tiró un palo tremendo al resto de los jugadores y por eso, además de algunos videos que han surgido, que han derivado en multas y en jugadores que no pueden participar de partidos, la NBA cambia los protocolos y esencialmente cuando estás en tu ciudad, no puedes salir de tu casa y vas a tener que tener la máscara en todo momento y se reducen las charlas que puedan darse en los vestidores, los tiempos de las charlas. Entonces, sí son medidas medianamente drásticas. Por algo la NBA, que esperaba ciertas postergaciones, hay que decirlo, dio a conocer solo la primera mitad de calendario, porque sabía que esta era una posibilidad y porque si tenía que ajustar en la segunda mitad de calendario, eso es lo que iba a hacer, la segunda mitad de temporada. Eh, no descarto que en algún momento dado se piense en 4 o 5 burbujas regionales, pero los jugadores no la quieren. Los jugadores no la quieren. Y esa es la realidad. Ahora, si en un momento dado esto llega a un punto de quiebre donde la alternativa es cancelar la temporada, asumo que volverá a estar en la mesa la opción. Pero sí estoy confiado en que la temporada se va a terminar porque la liga ha demostrado que punta de lanza en esta situación, lo viví de primera mano en la burbuja, la manera en la cual se manejaron el año pasado fue segunda de ninguna, la mejor de todas las ligas estadounidenses lejos a la hora de manejar el coronavirus. Por suerte ya algunas vacunas disponibles y ahí es donde va un poco percepción-realidad, ¿no? Cuidar el negocio, por ahora, entre los pacientes mayores a 65 años, los trabajadores en hospitales, pero siempre existe la posibilidad de que la NBA adquiera las vacunas de manera privada, ¿no? Así como les hace testeos diarios a los jugadores, adquiere la vacuna de manera privada y vacuna a todos sus jugadores. Habrá que esperar, porque no sé si eso cae muy bien también en el público, y si otra gente la necesita más, ¿por qué vas a
le vacunar voz a todo el mundo, por más de que la pague de manera privada. Pero sí estoy confiado en que la temporada se va a terminar. No ha sido ideal, pero bueno, esto es 2020, 2021 para todos, ¿no? Años atípicos en los cuales hay que adaptarse a una situación imperfecta. De acuerdo. Y quiero hablar ahora un poco más sobre los jugadores y el juego que hemos visto en general. Ayer tuvimos uno de los cambios pues, más importantes, tal vez, empezando esta década, pero en los últimos 10 años. James Harden llega a los Nets, donde va a ser pues tridente si es que Kyrie Irving regresa, ¿no? Con Kevin Durant y Kyrie. Y escuchaba un comentario tuyo que justo subías a redes sociales donde decías que no estabas seguro de el fit y cómo se podrían complementar estos jugadores. ¿Cómo ves el cambio y el fit de James Harden con los Nets? La lógica te diría que si vos juntás 3 estrellas, sos automáticamente candidato. Eh, y no lo voy a cuestionar. Si vos tenés 3 estrellas en el equipo en esta era, podés disfrazar tantas otras deficiencias y vas a ser candidato. Al menos en el este. Después yo sigo pensando que los Lakers son un plantel que está mejor confeccionado el día de hoy. Pero bueno, de aquí a allá falta mucho. Pero la primera pregunta que me haría es, ¿serán 3 estrellas? Esa es la primera pregunta que me hago, porque el intercambio me es tan raro. Cuando vos pensás en cómo encajan las distintas piezas, otra vez, ya probaste con Harden y Westbrook en Houston, 2 bases pelota dominantes, y ahora llevas a Harden para convivir con Kyrie. Y no sé si lo veo muy complementarias las piezas. Durant ya jugó con Harden cuando estaba en Oklahoma, hace mucho tiempo, sí, pero no obstante jugaron juntos, no tengo problemas allí. Pero no sé cómo va a encajar el resto. Kyrie, que sigue ausente sin aviso, que ahora está siendo investigado por la liga. Él alega causas personales y a mí lo que más me llama la atención es que muchos de los más cercanos a Kyrie en la franquicia de los Nets ni siquiera saben realmente el porqué de su ausencia. Es difícil explicar el mundo según Kyrie. Aparentemente él está Plano, ¿no? muy... Claro, él está muy comprometido con las causas de la justicia social. De hecho, el día del partido, hace 2 días, creo que fue en Brooklyn, estaba en medio de una conversación de Zoom con ese fin, y él quiere enaltecer su figura fuera de la cancha. Y hay quienes dicen que quizás se tome todo el año y no jueguen todo el año con tal de dedicarse a la justicia social. Yo no sé si va a ser así, pero ciertamente es un signo de interrogación. Yo lo que opino es que si él estuviese en su plataforma de la NBA tendría más impacto después a la hora de ejercer el cambio, si bien no tendría la misma cantidad de tiempo, esa parte la entiendo, para ejercer o aportar su granito de arena para la justicia social. Pero bueno, es un signo de interrogación muy grande. Aparte, hay que tener en cuenta que los Nets ahora dejaron ir a Jared Allen, el único centro que tenés es de DeAndre Jordan, y es un equipo que trae a un jugador en James Harden que no necesariamente es un gran defensor. Si vos te pones a revisar los numeritos, los Nets tienen récord de 0 y 5 cuando no anotan más de 120 puntos. Es una clara muestra, aunque pequeña, de que la defensa no es su fuerte. Y podés ganar un campeonato así. Y bueno, yo tengo bastantes preguntas. A mí no me gustó tanto. Hipotecaste tu futuro después de la próxima temporada, tanto Durant como Harden, como Kyrie, aunque te tenés que enfocar en los primeros dos porque de Kyrie no sabes qué va a pasar, tienen opción de jugador, es decir, que pudiesen salirse de su contrato después de la próxima temporada también. Entonces, yo creo que es mucho precio, entiendo y aplaudo que quieran ganarlo todo ahora, pero me pregunto si es suficiente para ganarlo todo ahora. Mi respuesta inicial es que no, aunque primero tenemos que ver el producto en cancha, si es que lo vamos a ver todos juntos, porque otra vez Kyrie Irving no sabemos qué va a pasar, pero a mí no me gustó tanto el cambio para los Nets, y de hecho después tampoco me gustó el de Houston, de cambiar a Lavert por Oladipo. Creo que Indiana está más fuerte con Lavert. Oladipo tiene un historial de lesiones, y creo que esa movida tuvo más una motivación financiera que deportiva. Y entonces, a partir de ahí, no sé si me gusta tanto ese movimiento para Houston. De acuerdo. Y pasaste muy por encimita rápido, pero me gustaría preguntarte porque, bueno, ayer hizo mucho ruido Stephen A. Smith con sus comentarios de si Kyrie Irving debe o no retirarse ya de la NBA. A lo mejor muchos podrán decir que pues es exagerado, a lo mejor el comentario viene para un jugador que, digo, sí es relativamente joven, que podrías decir que está entrando a su mejor nivel apenas, a pesar de todo lo que ha vivido. ¿Qué opinas específicamente de ese comentario de si sobre debería retirarse? Añadiendo a lo que comentas que está su cabeza, su prioridad,
en las causas de justicia social y de acción social. Sí, yo obviamente es una decisión muy personal. Eh, lo que sí creo que tiene que cambiar son las formas. Entonces, lo mismo digo de Harden. Vos querés forzar un cambio, pero no puedes irte de esa manera y de repente dejarte estar físicamente y arruinar, le está faltando el respeto a la franquicia que te pagó tanto dinero y a la franquicia que te dio muchas libertades de las cuales te aprovechaste y a tus compañeros que salieron a matarte como Bobby Cousins y John Wall, que es un poquito más políticamente correcto. Eh, pero la realidad es que con Kyrie pasa un poquito lo mismo. Kyrie, si vos querés dedicarte a la justicia social, fantástico, pero informale al equipo, a tu empleador. Informale a tu empleador para que sepa cómo es la situación, cuán clara es. Si no sabes cuándo resolver, habla con tus compañeros de equipo que aparentemente no tienen la más remota idea de cuál es tu plan de acción. Y después, si encima no tenés un futuro claro, como mínimo, no te fotografes, no te saquen un video sin máscara bailando en una fiesta, por más de que sea tu familia. Porque allí no es, eso no, otra vez, las formas son las equivocadas. Y también la rúa de Durant creo que es interesante, porque Durant se fue de Golden State porque quería brillar por luz propia, porque a Durant ya sabemos, y sus múltiples cuentas de Twitter, que le importa lo que piensa la gente. Entonces, él, me parece que las críticas de te fuiste y hiciste la fácil, y no, y no lo vas a poder ganar solo. Entonces él se va a los Nets para brillar por luz propia. Pero Durant, pese a su estatus de superestrella, es un seguidor, no es un líder. Y siguió al líder equivocado, que es Kyrie. Y encima ahora llega Harden. Y si llegasen a ganar un título, probablemente aleguen lo mismo una vez más, que tuvo que conformar a sus 3 estrellas para ganar el título. Entonces, un poco la dinámica, que no quede descartado el hecho de que Durant quizás quería brillar por luz propia y ahora repentinamente si brillan los Nets, no es que necesariamente nadie lo puede hacer solo, no me malinterpreten, pero digo, la percepción pública otra vez habrán confeccionado, entre comillas, un super equipo para tratar de ganar el título. Fuera de los Nets, fuera de Brooklyn y de todo este tema, específicamente después de 12, 13 juegos que ya lleva la NBA, ¿hay algún jugador o algún equipo o algo en especial que cuando tú le prendas o busques en League Pass digas, esto estoy buscando o esto quiero ver en específico? Decías, por ejemplo, de los Warriors, que en general han sido un tema, un tópico el cual ha salido constantemente, tanto en las noticias como en el seguidor casual que está muy interesado en ver qué hace Stephen Curry también, ¿no? Sí, me tocó hacer un par de partidos de los Warriors encima, además de como fanático me tocó trabajarlos. Y obviamente de pretemporada incluso hice un par de los partidos de los Warriors ante los Kings. Y estaba claro que iba a tener más protagonismo Steph Curry este año, eso creo que no lo poníamos en tela de juicio. Creo que quedó en evidencia en este comienzo de temporada la importancia de Draymond Green para este equipo, que cuando vuelve es el catalista defensivo y la ofensiva muchas veces pasa por él. Mi ecuación, sin embargo, no cambia con respecto a los Warriors. Sin Klay Thompson, candidatos no son. Kelly Oubre tiene que mejorar drásticamente su lanzamiento perimetral, pero creo que tanto Oubre como Wiggins sí me ha sorprendido que defensivamente han estado a la altura de las circunstancias, incluso más todavía. Wiggins creo que ha sobrepasado mis expectativas defensivas. Entonces eso hace que los Warriors hayan logrado enderezar el barco después de un comienzo algo pobre y que esencialmente los veo como un equipo de playoff, no candidato, pero sí equipo de playoff. Y el otro caso que a mí me llama siempre la atención, además del mal comienzo de Toronto, de cómo se ensambla Milwaukee tras la llegada de Jrue Holiday, para mí es Bradley Beal, porque yo apunto a Washington y para mí, es un pobrísimo equipo, más allá de la llegada de Russell Westbrook, no defienden absolutamente nadie, pero Bradley Beal sí es una estrella. Y hace tiempo se está hablando de su potencial salida, entonces no estoy viéndolos para ver si se va, estoy viéndolos para ver cuándo se va y qué van a pagar, porque pagaron ahora una sarta de selecciones de draft por los servicios obviamente de James Harden. ¿Cuánto van a pagar por Bradley Beal? Es algo que a mí me interesa, porque me imagino que Washington obviamente lo buscará cambiarlo antes de perderlo por nada. De acuerdo. ¿No ves entonces estos Wizards dándole la vuelta? Porque ha sido un tema que muchas personas me han preguntado y que ha sido platicado sobre todo con la llegada de Westbrook. Se esperaba
mucho más de estos Wizards, sobre todo en el arranque. El problema también ahí, Bertans no mete un triple hasta los últimos 2 partidos donde ya poquito a poquito ha mejorado. Raúl Neto es un jugador clave en la rotación de Scott Brooks y eso es mucho decir de un equipo, los Wizards, que ha empezado muy mal. Sí, no, y aparte ahora perdieron a Brian por el resto de la temporada. O sea, es un equipo que no defiende. Sinceramente no defiende. Y Westbrook es muy lindo para las estadísticas, pero en los momentos finales no siempre tiene el temple, a veces está descontrolado. Su básquetbol va en contra tal vez de la dirección que toma el básquet, de una explosividad incansable, no negocia la energía, es muy entretenido verlo jugar, pero no es el mejor lanzador perimetral. Y para alguien que vive del juego intermedio, vos pensás en los LaMarcus Aldridge, bueno, de Mar del Rosen, que ha tenido un buen inicio de temporada, pero son jugadores que viven del tiro intermedio y que la liga de alguna manera los está dejando atrás, por estilos. No hablo de talento, de lo que rinden, sino simplemente por estilos, que ese estilo de juego ya no se emplea, que es un poquito también lo que le pasa a Kelly Oubre. Puedes tener mucho talento, pues es un jugador de rol, pero si vas a ser un jugador en rol preponderante, vivir del tiro intermedio es una proposición peligrosa en el 2021 en la NBA. De acuerdo. Ahora quiero pasar ya para la última sección de esta entrevista. Me gustaría hablar un poco sobre tu carrera como periodista. Si no mal recuerdo, leí por ahí que tú empiezas en La Nación, en Argentina, por un tiempo y luego das el salto y te vas a trabajar a Miami, si no me equivoco. Eh, Primero arranqué en ESPN en Argentina y después me vine a Miami. ¿Cómo fue? Arranqué en... Sí. Sí, sí. ¿Cómo fue ese? Porque digo, nadie empieza realmente ya en la posición en la que tú estás. Hay un proceso detrás de todo lo que has hecho. ¿Cómo ha sido ese poco a poco ir dando el salto hasta llegar al día de hoy donde estás, ¿no? Bueno, siempre me apasionó el deporte, de que tengo uso de razón. Yo no tuve la infancia más sencilla. Mi mamá se enfermó cuando yo era adolescente, entonces y mis padres eran divorciados. Yo nací en Miami, me fui a los 3 años con mi mamá para Argentina. Eh, y entonces era como que siempre, en aquel entonces hablaba con mi papá los días lunes y había que ir a un locutorio para hablar, no era como ahora, el llamado a larga distancia era más complicado. Y hablábamos únicamente de deporte, era nuestra pasión conjunta. Entonces, teniéndolo de lejos, eso todavía me apasionaba cada vez más y sinceramente, de que tengo uso de razón. Mi mamá me compraba revistas de deporte que tengo 4 años, que las tengo todavía, porque las coleccioné. Y nada, siempre tuve esas ganas de trabajar en deporte. Cuando empecé a trabajar, obviamente no, primero hacía un trabajo que no tenía nada que ver con deporte, porque vivía solo, entonces tenía que pagar la renta y conseguí trabajo los fines de semana en el diario. Empecé a escribir, empecé escribiendo de rugby, de hecho, en el diario La Nación los fines de semana, pero bueno, básicamente perdía plata porque me costaba más el viaje que lo que me pagaban por escribirlo. Después, por suerte, pude entrar de tiempo completo en el diario. Y un día, así, un poco con fortuna, la verdad, yo estudié comunicación. Y bueno, sabía que tenía un arraigo a los deportes norteamericanos y yo tenía suerte de venir 4 meses por año cuando podía. Ya de más grande, cuando empecé a trabajar, no pude, pero hasta los 16 más o menos venía todos los años. Eh, y sabía mucho de NBA, NFL, fútbol americano universitario. Entonces, en aquellos momentos, esos deportes estaban creciendo en Latinoamérica. Y bueno, le dije a quien después fue mi eventual primer jefe, le dije, mira, estas secciones del sitio web yo te puedo ayudar. Bueno, me hicieron un trabajo, un piloto, y después me tomaron. Así que un poco de suerte. Igual empecé, para que te des una idea, traduciendo notas. Al principio lo que hacía era traducir notas cuando entré a ESPN, del inglés al español. Después, bueno, por suerte se fueron abriendo posibilidades y en el 2008, el 12 de abril del 2008, me vine para Miami. Nada, en nuestros países es complicado, puedes trabajar mucho y nunca comprarte una casa. Me sentía que era capaz y era difícil si no se abrían tantas oportunidades, tal vez. Y tenía la fortuna de por haber nacido en Miami, tenía el pasaporte. Entonces le dije a mi jefe si surgía algo que me avise. Y me vine inicialmente por un año y medio. Después de año y medio me lo renovaron, un año y medio, y después me tomaron de tiempo completo.
Y entonces, nada, acá estamos. Ahí, bueno, acá hice muchos años de radio, de televisión, ya. Así que sí, un lindo camino. Pero nada, como te digo, para mí es un sueño hecho realidad porque siempre fue mi pasión trabajar de esto y hoy poder estar haciéndolo. A veces en el día a día uno lo toma por alto, ¿viste? Porque es como que, bueno, ya lo que hago todos los días. Pero si volvés a pensar por ahí cómo arrancaste, la verdad que sí, es una bendición. Por ahí, ahorita que decías que trabajaste en radio, por ahí leía que la radio era uno de tus medios favoritos, si no es que el favorito para poder dar las noticias. ¿Alguna razón en especial? Sí, es mi favorito. Ahí bueno, además de ser la NBA por radio muchos años, el Monday Night Football una década más o menos en radio, pero es mi favorito. Teníamos un show diario todos los días, llamaba Zona ESPN, 3 horas por día, y es mi favorito porque siento que la televisión es un poquito más impostada, ¿viste? Tenés que estar sentado, parado derecho, con tu saco, tu corbata, parado derechito, estás reportando, es más difícil por ahí mostrar personalidad, eh, mostrar quién sos en un reporte. En cambio, en la radio es como si estuvieses charlando con un amigo eh, y esencialmente estás haciendo una conversación de un restaurante, un bar, un café y sale al aire. Entonces, la verdad que personalmente mi medio favorito y la verdad que ahora, que hace año y medio que no hago radio, eh, y se extraña, la verdad que se extraña. Hablando específicamente de las oportunidades en las que has tenido de entrevistar a alguien, ¿hay alguna entrevista en especial que tú recuerdes y digas qué entrevista fue esa o donde te hayas puesto tal vez nervioso o muy emocionado de haber entrevistado a cierta persona? Digo, si hubiera alguno de la NBA por ahí en específico, pues aún mejor, ¿no? Tengo dos momentos de la NBA. Uno por el momento de decir, bueno, acá estoy, increíble. Y el segundo por la entrevista en sí. El primero fue las primeras finales que cubrí, fue Orlando Magic, Los Ángeles Lakers, 2009. eh, y partido definitivo en Orlando. Me acuerdo que jugaba Sasha Bujasic para el conjunto de los Lakers, estaba Alessandro Del Piero, que era amigo de Bujasic, invitado en el vestidor, y Ah, salen los sí. Lakers campeones. Y yo estaba recién llegado de Estados Unidos, menos de un año, y tenía un año y monedas, y tenía un solo traje en aquel entonces. Entonces nos fuimos a comprar unos ponchos amarillos para cubrir por si las dudas. Aquel entonces entramos más al vestidor, era otro tipo de acceso bueno, que estaba bueno. Y la nota para nosotros era Pau Gasol aquel año, porque, bueno, español que podía coronarse campeón de la NBA, entonces eh, entramos al vestidor y empiezo a hacer la entrevista a Pau Gasol. Imagínate, yo mido unos 69, o sea, siempre arriba, alto micrófono, y Kobe Bryant me estaba tirando champagne en la cabeza. Entonces es un momento Experiencia. que dije, esto es una locura. Y después entrevista unos años atrás, Toronto Golden State, en la previa, creo que era, si no me equivoco, entre juego 3 y 4. Está ahí, la tengo en redes. Ahí está la entrevista, hay que buscarlo para atrás, pero sí. Eh, y fue Steph Curry. Me acuerdo que en la previa tuve la oportunidad estaban todos los medios de comunicación y la NBA tuvo la gentileza de darnos el 1-1 con Steph. Que me acuerdo que venía, bueno, hoy te tenemos a alguien más o menos para la entrevista. Ah, bueno, gracias. Y apareció Steph Curry. Entonces, bueno, imagínate, todos los medios anglosajones, o sea, para ellos es normal por ahí tener acceso a las principales figuras. Nosotros siendo un medio hispano en Estados Unidos, eh, son contadas con las manos, ¿viste? A veces tenemos muchos jugadores, por suerte, pero en unas finales de la NBA que tiene la principal figura de las finales era curioso. Entonces, estaban todas las cámaras alrededor, me acuerdo perfecto, estábamos en las bancas ahí haciendo la entrevista, y Kerry es como que muchos están ahí para pasar el tiempo, ¿no? Te hablan y te responden en piloto automático, algunos te ven hasta como el enemigo, y Kerry te presta atención como si fueses la única persona que estás ahí. Y te da respuestas muy sinceras, muy genuinas,
estábamos en Toronto, donde su padre había jugado al básquet, entonces él iba a verlo en ese mismo estadio, entonces nos pusimos a charlar un poco de él, de su infancia. Él tiene hijas también, ha hecho muchos movimientos pro mujeres, entonces nos quedamos charlando de eso también, y fue una linda charla, una linda conversación, porque no, no te imaginas, ¿viste? Que un tipo de ese estatus tenga tanta humildad para poder genuinamente escucharte y darte unos minutos de su tiempo. Así que esa es una entrevista que recuerdo de manera bastante linda. Qué increíble. Ya por último, ultimísima pregunta ya para ir concluyendo con la entrevista. ¿Algún consejo que le pudieras dar a aquellas personas que están escuchando esta entrevista, que están empezando en los medios o que te ven y voltean a verte para arriba por tu trayectoria, por las cosas que haces hoy en día, por esa entrevista que le haces a Stephen Curry, ¿no? 1-1 en las finales entre Toronto y Golden State? ¿Qué consejo le podrías dar a estos jóvenes periodistas, a estas personas que están buscando hacerse un espacio en un medio que es complicado además? Es súper complicado, súper competitivo, pero el primer consejo que puedo dar es primero que no hay una sola manera de hacerlo. Puedo compartir mi experiencia y qué me ayudó a mí. Yo soy un tipo muy, muy positivo, eso para empezar, y para mí es crucial, es una manera de ver la vida. Y creo que si tenés un optimismo, si tenés humildad, si tenés buenas formas, eventualmente las puertas se van a abrir. A mí me hizo muy bien estudiar, yo estudié comunicación, incluso pese a que sabía que quería hacer deporte, porque si no se daban las cosas, otra vez un medio muy competitivo, iba a tener otra salida laboral. La comunicación tiene mucho más salida que obviamente periodismo deportivo, entonces si tenía que hacer otra cosa, iba a hacer otra cosa. Y Compartimos, después, perdón que te bueno, interrumpa, yo también soy comunicólogo aquí, entonces compartimos ahí, en eso, definitivamente. derecho. Y después, no, obviamente tengo una pasión por el deporte desmesurada, lo que puedo controlar, lo controlo, lo estudio a rajatabla. Antes tenías mucho mejor memoria que ahora, pero me sabía absolutamente todo lo que te podías imaginar, desde números a tácticas, o sea, me sabía todo lo que te podías imaginar. Y después es un poco de suerte también. Por eso hablaba del optimismo, ¿viste? Yo simplemente un email y alguien que esté del otro lado dispuesto a extenderte la mano, y que tenga capacidad, ¿viste? Porque hay muchos que quieren ayudarte, pero obviamente no todos pueden. Entonces es preparación, que lo puedes controlar, una buena actitud para mí, y después un poquito de suerte. La suerte se la llama, yo creo firmemente en eso. Así que nada, no creo que haya una ciencia exacta, cada uno lo podrá hacer a su manera, pero esa fue un poquito mi forma. De lujo, perfecto. Así, ultimísima, ¿algún libro que puedas recomendar ahora que dices que eres eh, lector y demás? ¿Algún libro de baloncesto, de deportes en general que puedas recomendar? The Winner Within es muy bueno, de Pat Riley. Yo obviamente, me crié en Miami cuando venía los veranos con mi papá, entonces mucha influencia de lo que ha pasado en Miami, en líneas generales, pero el libro de Pat Riley es realmente muy bueno, y lo aconsejo, The Winner Within. Si pueden y les gusta el básquet y les gusta leer, entonces creo que me lo van a agradecer. De lujo. Sebastián, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo que me regalas y pues a toda la gente que anda escuchando, ya saben, darle like, dejarle comentario a Sebas por ahí. Vamos a intentar hacérselo llegar si nos da chance ahí. Y de nuevo, muchísimas gracias, Sebastián, por el tiempo que nos regalas, que me regalas. Mario, un abrazo grande. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, un abrazo grande, un placer siempre hablar de básquet y bueno, conocernos un poquitito más. De lujo, muchísimas gracias.